Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta charla organizada por el Instituto de Estudios de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata. La charla de hoy se titula Violencia económica ante el incumplimiento alimentario y está a cargo de quien yo quiero decir un integrante más de nuestro instituto, el doctor Diego Ortiz. Es abogado con orientación en Derecho Privado de la UBA, profesor para la enseñanza media y superior en Ciencias Jurídicas por la UBA, especialista en violencia familiar, diplomado en Derecho de Daños, miembro de ACEI-BIFA, Asociación de Especialistas en Violencia Familiar, miembro docente y coordinador del Observatorio de Resoluciones en Violencia Familiar de la Asociación Pablo Besón, coordinador del Proyecto Preventivo Cultural contra la Violencia de Género Acompañantes, autor de varios libros, siendo el más reciente el primer tomo de Violencia Económica de Ediciones Jurídicas, actual letrado de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y disertante en cursos y conferencias en temas de su especialidad. Doc, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estar acá en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, si sea vía virtual, es una linda noticia. Estoy con la voz un poquito tomada y ahí estaba mandando el link a algunos que se están sumando de a poco. Así que bueno, muy agradecido la verdad de poder plantear este tema, ¿no? Plantear este tema que la última vez que hablamos para el Colegio de Abogados de Mar del Plata sobre violencia hacia personas mayores. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de ese tema? Que era un tema muy interesante, que daba mucho para hablar y plantear. Pero en esta ocasión, el tema es violencia económica ante el incumplimiento alimentario, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a hacer un mix de temas interesantes vinculados a la violencia económica frente al incumplimiento alimentario, para después dejar un espacio para las preguntas. Así que siempre las preguntas son a veces mucho más ricas que la exposición trae para plantear, ¿no? Primero, cuando uno habla del tema violencia económica ante el incumplimiento alimentario, insisto con esta idea. Se piensa que es un tema nuevo, novedoso, cuando en realidad el tema de incumplimiento alimentario en sí es un tema que se habla hace años, hace muchos artículos de doctrina, hace muchos aportes de autores, hace mucho tiempo que autores y autoras han aportado sobre este tema, sobre el tema de la eficacia, sobre el tema de la eficacia de una sentencia de alimentos. Se ha hablado y se ha escrito sobre este tema, ¿no? Pero ya agregar el elemento violencia económica, ya ahí empieza a buscarse otra faceta de interpretación del tipo de violencia, ¿sí? Se habla ya de otra faceta de interpretación. ¿A qué me refiero? A que si bien el incumplimiento alimentario tiene su propio estudio, al hablar de violencia frente al incumplimiento alimentario, requiere para nosotros un mayor análisis, por lo menos un mayor estudio. No solo las cuestiones atinentes a los alimentos, sino también cuestiones atinentes a violencia económica, ¿no? O sea que voy a ir un poco para la primera parte, ¿sí? La primera parte. Creo que alguien tiene de ahí el audio prendido. No sé si por ahí sin querer. Ahí está, gracias. Ahí, gracias. Ahí vamos a dejar después un lindo espacio para preguntas. No se preocupen que vamos a dejar un buen espacio para que podamos preguntar, reflexionar y pensar. Pero como les decía, se requiere no solo el estudio de las cuestiones alimentarias, sino el estudio de la violencia económica en sí, ¿no? Y uno haciendo un estudio, el otro día hablé sobre violencia económica o patrimonial, junto a la doctora La Regina, para una charla para el Ministerio Público Fiscal, y mi idea fue tratar de contarles a ese grupo que ya las cuestiones económicas en la temática de violencia de género ya se hablaba ya incluso desde la Convención CEDAW. La Convención CEDAW, ya en la parte inicial, cuando habla de garantizar el ejercicio de un derecho, nombra, junto a otros derechos en abanico, nombra a los económicos. Y habla también de empezar a valorar el aporte que hace la mujer al bienestar de la familia, ¿no? Esto fue, de alguna manera, como la antesala normativa del artículo 660 del Código Civil y Comercial,
que habla del valor patrimonial del cuidado personal que dispensa la progenitora o el progenitor conviviente, pero por supuesto, claramente, este artículo 660 tiene una perspectiva de género al tratar de mensurar económicamente el valor, el cuidado personal, el cuidado personal que dispensa la progenitora, ¿sí? Esto ya en la CEDAW, que es de 1979, y Argentina la ha hecho ley desde el año 85, ya desde ese momento ya se venía hablando de la temática, ¿sí? A ver, espérenme que me están batallando de... A ver, a ver. Bien. O sea, que ya si uno empieza a analizar las cuestiones económicas en un contexto de violencia de género, si bien la CEDAW no hablaba de género, sino que hablaba de discriminación contra la mujer, ya daba algún tipo de pauta para empezar a analizar las cuestiones desde el punto de vista de la violencia económica. Si bien no decía expresamente el término violencia económica, sí hablaba del bien jurídico, integridad económica, al momento de poder plantear cuestiones vinculadas a la discriminación, la violencia, que después vamos a ver que la Convención Belén do Pará sí habla específicamente de las cuestiones de género, habla de la violencia basada en el género. Pero bueno, no me quiero adelantar, ¿no? De hecho, el artículo 1 de la CEDAW, cuando define la discriminación contra la mujer, incluye dentro de esas libertades a la esfera económica. Y el artículo 2, inciso G de la Convención CEDAW, plantea como compromiso a los estados que son parte de la Convención de derogar cualquier disposición penal que constituya una discriminación contra la mujer, y esto se relaciona en parte, lo dije en la charla anterior, con la declaración de inconstitucionalidad de oficio del artículo 185 del Código Penal, con la excusa absolutoria cuando se va a un delito patrimonial entre cónyuges, ¿no? Esto que el fallo Reyes con Montero lo saca a la luz a través del voto del doctor Gustavo Hornos, que habla específicamente que la violencia económica se puede dar incluso en el foro penal, ¿no? Pero sin meterme en ese tema tan específico, lo que yo quiero demostrarles a ustedes es que ya artículos primarios, primigenios, previo a la 26.485, venían abonando argumentos más que suficientes, más que convincentes, para hablar de violencia económica frente al cumplimiento alimentario. ¿Sí? Esto para desmitificar la idea de que, bueno, va a hablar Diego, ahora violencia económica está de moda, ahora Diego va a hablar de violencia económica, entonces, bueno, sacó el libro, entonces como que ahora el análisis completo de cualquier cuestión se da bajo la faz de violencia económica. No es así, no es así. Yo hablo de violencia de género, hablo de tipología, y dentro de la tipología profundizo la violencia económica. Le doy la misma entidad a la violencia económica que los otros tipos de violencia. ¿Sí? Al darle la misma entidad, lo coloco dentro de un procedimiento de violencia en el cual se plantee una situación de violencia económica, o en un proceso de alimentos en la cual se plantee una situación de violencia económica, o en un incidente de aumento de cuota alimentaria o reducción de cuota alimentaria, en donde puedo plantear una situación que cuadraría como de violencia económica. ¿Sí? Esto para dejar ya más que claro esto, porque a veces el colega o la colega que está empezando o que no se capacita en esto, enseguida o mira el flyer o te consulta o te pregunta. Hay siempre alguno mala leche que mete ahí, que están hablando, violencia económica, qué quieren inventar, pero mejor. Hay que buscar argumentos para contestar. Así que bueno. Ya el artículo 3, que habla que los estados partes, para tomar una medida, van a tomar todas las esferas de discriminación que pueda sufrir una mujer, y habla nuevamente de la esfera económica, aparte de otras esferas, ¿no? Y el artículo 13, que habla que los estados partes van a tomar todas las medidas apropiadas en cualquier esfera, inclusive la económica, a fin de asegurar, dice el inciso B, el derecho a la mujer a obtener un préstamo bancario, hipoteca o cualquier otra forma de crédito financiero. O sea, que ya poner las cuestiones económicas como el pedido de un préstamo
dentro de una convención que habla de discriminación, en donde la recomendación 19 redefine la discriminación, incluyendo un acto de violencia como que es un acto de discriminación, entonces es importante tomarla en cuenta, ¿no? Más allá de eso, los artículos, cada artículo tiene algo interesante, ¿no? De hecho, el artículo 15 dice que cualquier contrato o instrumento jurídico que limite la capacidad jurídica de la mujer va a ser nulo. O sea que en este caso a la mujer se le reconoce iguales derechos para poder firmar un contrato y administrar un bien. Recordemos que la Convención CEDAW no es solo para la Argentina, sino también para otros países del mundo. Pero para la Argentina me está diciendo que cualquier contrato en la cual alguna disposición que lo contiene limita la capacidad, el goce y ejercicio del derecho de una mujer, va a ser nulo. Entonces ya lo pone el artículo 15, el punto 2 y el punto 3, ya pone el foco también en empezar a evaluar y a proteger la capacidad de la mujer frente a los actos contractuales que obviamente si limitan el ejercicio de un derecho serían nulos. Ya esto es importante porque salió un fallo de Corrientes en la cual se declaró la nulidad porque estaba viciada la voluntad de la mujer, porque estaba pasando un contexto de violencia de género. Es un fallo Corrientes en la cual creo que una periodista, Florencia Galarza, me hizo una nota en el diario Tiempo Judicial, creo que está la nota sobre el fallo ese de Corrientes. Fíjense, creo que era Tiempo Judicial, era muy interesante porque era un fallo más, igual sigue siendo interesante ese fallo, porque bueno, es un fallo que salió en plena pandemia, un fallo correntino, en la cual se había declarado la nulidad de un acuerdo en virtud de haberse celebrado en un contexto de violencia de género, ¿sí? Acá encontré la nota, se los voy a pasar por el Zoom, si les parece, así ustedes ya tienen la nota a la que me refiero. ¿Sí? Muy interesante la nota que me hizo la periodista, porque como todo abogado nos gusta hablar, así que la periodista me dejó tranquila, me dejó explayarme en las respuestas, ¿no? Y fueron varias preguntitas que se hizo sobre este fallo. Se lo voy a dejar acá para que ustedes lo tengan como material, ¿les parece? ¿Me van escuchando bien? Tengo un poquito la voz tomada porque ayer trabajé, así que estoy bastante turuleco, pero ahí va, ¿eh? Perfecto. Bien, o sea, insisto, ya ese artículo 15, el punto 3 de la CEDAW, de la década del 80, ya venía hablando de todas estas cuestiones, ¿no? Y lo vamos plasmando, lo vamos implementando de manera operativa en un fallo que sale, esta nota, fíjense que creo que es del año pasado, de septiembre del 2021, ¿no? No hay para darles un poco de pantallazo también actual, hacer como un juego entre lo pasado y el presente, ¿no? El artículo 16, cuando habla de que los estados partes van a tomar todas las medidas, todavía estoy en la CEDAW, para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, asegurarán, dice el inciso C, los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio con ocasión de su disolución. O sea, que ya el inciso C del artículo 16 habla de la posibilidad de regular las cuestiones matrimoniales durante la vigencia del mismo como al momento de su disolución. O sea, insisto, posterior a su disolución podría haber un acto de discriminación contra la mujer que afecte su integridad económica o patrimonial. ¿Ves? Esa es la interpretación que podemos hacer, ¿no? El inciso D del artículo 16 habla de los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos, ¿no? Habla un poco de esto de que actualmente, ya en el 2015, se incorpora el término responsabilidad parental, ¿no? La coparentalidad, ¿no? Ustedes pensarán, bueno, Diego, ¿y esto qué tiene que ver con cuestiones económicas? Tiene mucho que ver. Si ambos somos titulares de la responsabilidad parental y ejercitamos la responsabilidad parental de manera conjunta, obviamente las obligaciones alimentarias que están puestas en valor económico deben ser sopesadas por ambos progenitores. Y esto también tiene que ser una norma clara. Lo que tenemos que agregar, que sabemos que dicha progenitora está muchas veces en un contexto de violencia de género de tipo económica y simbólica, que la hace que deba reclamar los alimentos y que el juez y jueza considere, contemple y pondere
esa situación de violencia económica al momento de fijar una cuota, de aumentar una cuota alimentaria, de evitar una reducción o incluso de resolver una medida en un procedimiento de violencia familiar, ¿sí? No sé si vamos entendiendo un poco eso, ¿sí? El artículo 16, inciso H, dice, los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compra, gestión y administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. El tema de empezar a ver, habla de igualdad económica y por ende también se hablaría de que en los supuestos de desigualdad económica en la cual ambos cónyuges no tenemos los mismos derechos para administrar y disponer un bien, sino yo por mi género tengo mayor derecho que mi esposa Débora, que tiene menor derecho porque es mujer, y entonces en este caso, como nuestro Código Civil y Comercial requiere el asentimiento de la cónyuge no titular, Débora, yo soy el dueño del auto, está a nombre de Diego, y de alguna manera falseo, oculto, retaseo, niego información y no le pido el asentimiento a mi mujer Débora, entonces claramente esto es una vulneración de la integridad económica o patrimonial de Débora. Merma sus recursos, menoscaba sus recursos, pierde ese derecho en expectativa que se actualizaría al momento de disolverse el régimen de comunidad entre Débora y yo. ¿Se entiende? Esto para ir haciendo un análisis de por qué, dónde vemos esa violencia económica, ¿no? Que a veces parece tan invisible, pero empecemos a preguntar cómo lo invisible también, por qué se hace invisible la violencia económica, ¿no? ¿Por qué se hace invisible, ¿no? ¿A qué apunta, ¿no? Porque obviamente la violencia económica está vinculada también a la violencia simbólica, ¿no? Lo que se oculta, lo que no se dice, ¿no? Lo que está muchas veces romantizado, ¿no? ¿Por qué hablar de este tema, ¿no? Si la madre le da los alimentos porque la madre y ama a su hijo, está perfecto. Acá no estamos hablando de cuestiones afectivas, estamos hablando de cuestiones vinculadas a la responsabilidad parental, y cuando el progenitor niega un alimento indispensable para llevar a cabo una vida digna, empezar a detectar esa situación, encuadrarla en una situación de violencia económica, fundarla normativamente y presentarlo ante la autoridad judicial para que pueda fijar una cuota, aumentar, reducirla o establecerla como una medida de protección en un procedimiento de violencia, ¿sí? Fíjense, sé que estoy medio rosquero, hoy me toca medio rosquero, pero es a propósito, ¿no? Porque yo quiero invitarlas e invitarlos a pensar, ¿no? A pensar de que todo tiene como un hilo, un hilado, desde el fundamento normativo, desde la situación que tengo en mi estudio, y también desde empezar a no solo empezar a visibilizar la cuestión, sino poder detectarla para poder intervenir. ¿Se entiende? Como que me doy cuenta que acá hay violencia económica en el caso que tengo, en mi estudio. Ejemplo. La detecto. Le doy un soporte normativo, le doy un fundamento legal, que ahí lo estamos charlando a poco, para que no hacerlo pesado. Bueno, entonces yo quiero empezar a analizar esa situación que yo detecté como violencia económica, encuadrarla dentro del tipo de violencia económica y pedirle al juez, en torno al proceso que encaro, fijar una cuota en un incidente o en un procedimiento de violencia familiar. Incluso en procesos vinculados a acciones reales, como una acción reivindicatoria. E incluso hablar de violencia económica en un proceso de escrituración, en un proceso de cobro de pesos, en un proceso vinculado a lo societario. O sea que empezar a ampliar la mente también para hablar de esto, ¿no? Por supuesto que hoy me convoca el tema incumplimiento alimentario, ¿no? Pero yo quería abrir un poco la cabeza con respecto a estos temas, ¿no? Perfecto. Acá me están batallando que ahí de a poco se quieren meter. Puede ser que hay gente en espera, me están diciendo. Ahí los estoy sumando a todos. Hay una persona que está como tío Eto. Y yo, es un amigo mío, es Enzo Solar. Seguro listo, que una vez nos pasó dentro y Enzo. A ver si entró Enzo. Ahí lo agregué. Enzo, querido. Anaí Mendoza, mi amiga jujeña, que está haciendo patria allá en Jujuy, también le mando un beso. Ahí entró Enzo. Perfecto.
Bien. Pero hay algo interesante también para empezar a plantear. Yo nombré recién el artículo 16, inciso H, cuando hablaba de esa violencia económica en las cuestiones administrativas en el matrimonio. Eso también lo tienen que relacionar a la recomendación 21 de la CEDAW, ¿sí? Pero yo voy a dejarlo esto acá porque yo quiero hablar más de la cuestión alimentaria, ¿sí? No de la cuestión de la violencia económica que pueda surgir de los institutos del régimen patrimonial del matrimonio, ¿no? Ya sea el de comunidad o incluso el de separación de bienes. O sea, que en uno u otro puede existir situaciones de violencia económica. Pero me quedo ahí porque no es el tema propuesto para esta charla, ¿sí? Ya la Convención Belén do Pará, cuando habla de el derecho a ejercer libremente, la posibilidad de ejercer libremente un derecho, menciona los económicos. Y habla, bueno, que los Estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos, ¿no? El artículo 7 habla del perjuicio de la propiedad y uno ya puede ir pensando que el artículo 7, inciso G, habla de la posibilidad resarcitoria, de la posibilidad de interponer una demanda de daños y perjuicios derivada de una violencia de género, ¿no? Eso habla el artículo 7, inciso G, al hablar de reparación del daño, acceder efectivamente a un resarcimiento, ¿no? Pero el artículo 9 introduce un elemento de interpretación judicial e institucional. Y agrego previamente profesional. Empezar nosotras a hablar de vulnerabilidad como criterio de interpretación judicial e institucional. Porque no es el caso que yo tengo en el estudio, ahí en una carpeta, es el caso de una mujer que sufre violencia económica frente al incumplimiento alimentario constante, caprichoso, renuente por parte del progenitor de sus dos hijos. Es una mujer que tiene HIV, es una mujer que no tiene redes ni recursos familiares ni sociales, que debe acudir a otros recursos, pedir préstamos a terceros para alimentar a sus hijos, empezar a hablar de la vulnerabilidad como parámetro de intervención judicial e institucional. Ya el artículo 9 habla de que para tomar una medida los Estados partes, a través de su Poder Judicial y demás, van a poder tener en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, ¿no? Y habla también, en igual sentido, se considera a la mujer que está, y lo dice, gente, en situación socioeconómica desfavorable. Pero ojo, cuando yo hablo de vulnerabilidad, no estoy hablando solamente de que esta persona es vulnerable porque tiene bajos recursos, en criollo. Esta persona es vulnerable en razón de su salud, en razón de ser una persona mayor, en razón de tener algún padecimiento mental, en razón de ser una persona que tiene una circunstancia particular vivida, sale de una enfermedad muy grave. O sea que empezar también a hablar de la vulnerabilidad para poder también empezar a plantear en nuestros pedidos, ¿no? La 26485 en marzo de 2009 puso en palabras de lo que se venía hablando, no tibiamente, se venía hablando en las convenciones internacionales, ¿no? De hecho, el artículo 3 se remite a dichas convenciones internacionales y menciona dentro de los derechos protegidos, habla de la integridad económica o patrimonial. Y habla en el inciso H de poder gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad, ¿sí? O sea que ya la convención de la 26485 hace una remisión a los instrumentos internacionales, no solo las convenciones CEDAW Belén do Pará, sino las convenciones sobre los derechos del niño, y agrego también la convención sobre los derechos humanos de las personas mayores, que aparece en octubre y noviembre del 2017, ¿no? Y Argentina la ha hecho ley, ¿no? Entonces, ya habla de bien jurídico protegido, el artículo 3, inciso C, de integridad económica o patrimonial. Pero cuando uno, esto ya lo explicamos, cuando uno define lo que significa la violencia contra las mujeres, en la definición misma se incluye como bien jurídico protegido la integridad económica o patrimonial. En la misma definición de violencia, íncito, incorporado en toda la temática, hablar de integridad económica o patrimonial, habla también de la posibilidad de los planteos que uno pueda hacer cuando existe un menoscabo de recursos económicos o patrimoniales. Pero el artículo 5 es el artículo caballito de batalla para muchos y para muchas,
porque el artículo 5 significó, insisto, poner en palabras lo que significa violencia económica o patrimonial. Sé que muchos delimitan violencia económica o patrimonial. Bueno, hay un artículo de Claudia Portillo que habla de alimentos provisorios en procedimiento de violencia familiar, y hay una nota al pie que habla de un protocolo de juzgados con perspectiva de género de México que menciona la diferencia entre económica y patrimonial. Pero lo que ha hecho la 26485 habla del menoscabo de un recurso. Siempre que haya un menoscabo de un recurso económico o patrimonial, hay violencia económica o patrimonial. Y empieza a dar una serie de supuestos, ¿sí?, de violencia económica que se pueda dar en la modalidad que sea. Por supuesto, yo voy a hablar de la modalidad doméstica, como dice la 26485, o comúnmente denominada violencia familiar. El inciso A habla de perturbar la posesión, tenencia o propiedad de un bien. Pérdida, sustracción, dice el B. Pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes o valores. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que si se destruye una herramienta de trabajo, si yo le rompo la computadora a mi esposa Luna, y ella con esa computadora se mete, trabaja con sus recursos, hace los escritos y todo, la destrucción de la computadora a mi esposa Luna, ¿es violencia económica? Claramente sí. Entonces, si ya hablamos que la destrucción de un bien es violencia económica, no le puedo dar yo un sinónimo de violencia económica solamente signo pesos y dinero, sino que la destrucción de una herramienta de trabajo, más allá de una cuestión de violencia psicológica, una situación de violencia psicológica, converge con una situación de violencia económica y también muchas veces simbólica. Le digo, por ejemplo, a Lula, perdón Lula que tú seas actriz, le digo, vos no vas a trabajar, vos te vas a quedar acá con tus hijos. O sea que abogadita, ya está, te recibiste, ahí tengo el título en la mano, lo tenés ahí colgadito al título, ya está. Le rompo la computadora con su material de trabajo, con sus libros, sus escritos y todo. Esto es violencia económica. Si yo a mi esposa Valeria perturbo el ejercicio o la posesión de un bien, por supuesto también es violencia económica, pero nosotros estamos hablando ahora del inciso C. El inciso C es lo que a mí me interesa por el tema este que me convoca. Limitar un recurso económico destinado a satisfacer una necesidad o privar de un medio indispensable para vivir una vida digna, ¿no? Una vida digna, la importancia de asimilar las cuestiones alimentarias a los derechos humanos, que así lo son, derecho alimentario, humano, esencial y básico. O sea, empezar a hablar de la cuestión alimentaria no con un tinte puramente patrimonial, sino también con un tinte vinculado a los derechos humanos, el derecho a obtener un alimento, a no ser privado de un medio indispensable para llevar una vida con dignidad. Y esa negación de ese medio indispensable para llevar a cabo una vida digna por parte de un progenitor a sus hijos que conviven con su progenitora es violencia económica, ¿no? Y acá se abre una puerta gigante. A partir del inciso C del artículo 5, se abre una puerta gigante. ¿Por qué digo que se abre una puerta gigante? Porque a partir de ahí empezamos a interpretar que la negación de alimentos es violencia económica, como se han dicho en charlas, las primeras charlas yo la di, una charla específicamente sobre negación de alimentos como violencia económica, la di en el Colegio Abogados de Necochea hace ya 4 o 5 años. Imagínense lo importante que fue asentar esos temas y seguir estudiándolos. Hablar de negación de alimentos como violencia económica significa transformar el proceso de alimentos desde el punto de vista procesal. No, el proceso de alimentos va a seguir siendo el mismo, muchas veces propuesto por cada legislación provincial, puesto en los códigos procesales de familia, niñez y adolescencia, puesto en los códigos civiles y comerciales con alguna aclaración procesal, teniendo en cuenta la provincia en la cual se va a resolver esa cuestión alimentaria. Sin embargo, al hablar de negación de alimentos como violencia económica, estaría agregando otra vez esta interpretación que es la violencia económica en sí, ¿no? Y todos los términos y conceptos que esto conlleva, ¿sí? Como dijo una vez una colega, me dijo, Diego, estoy estudiando violencia económica, voy a hacer un proceso de violencia económica. Entonces yo le dije, como tengo confianza, le dije, no, vos no haces un proceso de violencia económica,
Vos haces un proceso de alimentos en la cual planteás una situación de violencia económica al negarse los alimentos a ese hijo, a ese hijo. Lo que vos vas a pedir es una cuota alimentaria en el proceso de alimentos, que sea una cuota alimentaria lo más integral posible, que aúne todos los rubros necesarios para solventar las necesidades alimentarias de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes. Pero vos no vas a pedir algo puntual, ¿sí? Desde el punto de vista de violencia económica. Lo que vos haces es el planteo de que esa negación es violencia económica para que el juez o la jueza resuelva esa cuestión contemplando a la violencia económica, ya sea aumentando el porcentaje, ya sea imponiendo, qué sé yo, aumentando el porcentaje, imponiendo una multa o imponiendo una medida combinatoria muchas veces frente a las intimaciones previas y respuestas totalmente en silencio por parte del demandado. O sea que empezar a entender esta cuestión alimentaria, cómo ha cambiado, cómo ha variado. Y en otra charla también tuve la oportunidad de cruzarme a otra colega. Y la colega me dice, yo estudié proceso de alimentos toda la vida. De hecho, he llevado procesos de alimentos en todos los lugares. Entonces ahora esto me lleva a redoblar esfuerzo y a estudiar. Y yo le digo, todo lo que vos sabés de alimentos sirve. Lo que tenemos que empezar a interpretar el tipo de violencia económica que podría surgir de un proceso de alimentos para poder detectarlo y poder intervenir frente a esa detección. O sea que ya tenés todo ganado desde el proceso de alimentos que conocés. Pero empezar a analizar también las cuestiones alimentarias, la negación de alimentos que podría encuadrar, que podría ser un ejemplo de violencia económica. Y empezar también a evaluar la conducta procesal del denunciado en violencia o la conducta procesal del demandado en un proceso de alimentos que también podría configurar violencia económica. ¿Sí? Y acá no te estoy diciendo nada nuevo, porque si estamos diciendo que el principio de buena fe, lealtad y probidad son principios procesales en cualquier proceso, no solo de familia, imagínense que en este procedimiento en el cual se plantea una situación de violencia económica o en un proceso, por supuesto que esa negación de alimentos puede ser también puesta en la conducta procesal del demandado o del denunciado, ¿sí? Pero insisto también con esa idea de la puerta que se ha abierto de análisis. Ustedes revisen los libros de alimentos y generalmente no tiene este análisis de violencia económica frente al incumplimiento alimentario. Insisto, este artículo 5, inciso C, está hace 13 años, no es un artículo que tiene un año, está hace 13 años. Previo a la 26.994, previo a la sanción del Código Civil y Comercial. La 26.485 es previa, de alguna manera es previa a no solo al Código Civil y Comercial, sino también es previa al contexto histórico actual que estamos viviendo, ¿no? O sea, lo que quiero decir, perdón, es que esa 26.485 que se sancionó hace 13 años es totalmente diferente ahora. En su momento estaba vigente y ahora también. Pero ahora hacemos otro análisis porque hay otra doctrina, otras personas estudiando, hay jurisprudencia incipiente que empieza a analizar las situaciones como de violencia económica. ¿Sí? Que eso también da mucho por hablar, la jurisprudencia actual, cómo se está comportando frente a estos temas. ¿Sí? El artículo 26 de la 26, bueno, el artículo 6 de la 26.485, dentro de las modalidades, cuando habla de violencia doméstica, incluye la integridad económica o patrimonial, ¿no? Eso es claro. Pero el artículo 26 es un artículo que habla de las medidas preventivas urgentes. Fíjense, voy a agarrar un poquito de agua caliente, me estoy haciendo un tecito, a ver si, Débora, me ayudás a leer esto, que lo pongo en el chat. Fíjense la primer parte del artículo 26 de la 26.485. Fíjense la primer parte, a ver si ustedes me ayudan a deducir qué relación esto tiene con el tema que me propusieron hoy charlar. Ahí lo puse en el chat. Ahí está.
Durante cualquier etapa del proceso, la jueza interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo? Si existe una situación de violencia física o psicológica, ¿se puede resolver una medida preventiva urgente? Por supuesto que sí. Un cese de actos perturbatorios, una prohibición de acercamiento, una prohibición de contacto, si convivimos juntos, una exclusión del hogar, reintegro al grupo familiar, alguna medida de seguridad y demás. Estamos hablando. Si se plantea una situación de violencia económica, conforme a ese artículo, ¿se podría resolver alguna medida? Sí. Fíjense que sí. Legislación. Lo dice ahí, durante cualquier etapa el juez o jueza podrá, bueno, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos, o sea, de acuerdo a los tipos de violencia. O sea que si yo, señor juez, señora jueza, le muestro que acá hay violencia económica, usted puede tomar una medida preventiva urgente del artículo 26 de la 26485 y, por supuesto, en la ley de adhesión de cada provincia que se ha adherido a la 26485. O sea que la propia norma me habilita a mí a tomar una medida preventiva urgente contra la violencia económica, porque dice de acuerdo a los tipos y modalidades, por supuesto, violencia familiar, violencia laboral y demás. Pero me quiero concentrar ahí. Ya el artículo 26, inciso A, denominado medidas preventivas urgentes, me dice que yo puedo pedir a la autoridad judicial plantear una situación de violencia económica y puedo pedir una medida preventiva urgente conforme el tipo de violencia económica. Lo puedo hacer. Pero hay algo más importante aún, que no nos dimos cuenta. Ya el título del artículo 26 habla de medidas preventivas urgentes. O sea que la medida contra la violencia económica, por supuesto, puede ser medida preventiva urgente porque la urgencia de resolver las cuestiones alimentarias en un contexto de violencia de género tiene más que justificativo. De hecho, tenía un plus de refuerzo, un plus de protección, ¿no? No estamos hablando solo de una cuestión alimentaria, sino que estamos hablando de una cuestión alimentaria en un contexto de violencia económica, en un contexto de violencia simbólica, ¿no? Eso para marcar. Entonces, uno también tiene que empezar a pensar esto. Los artículos que surjan de las leyes de violencia familiar y de género, como este artículo 26, las medidas que puedan surgir de esas leyes puedan ser interpretadas conforme al tipo de violencia. O sea, vamos a dar un ejemplo bien criollo, perdón por lo criollo. La colega María Ugalde presenta una situación de violencia económica, de negación de alimentos, y dice que la negación de alimentos, en el caso que ella tiene en su estudio, es violencia económica. Lo funda, lo argumenta, habla que el progenitor no ha cumplido totalmente, de manera discontinua, no se ha presentado a la audiencia de manera injustificada, inmotivada, ha agredido, bueno, presenta todo la doctora María Ugalde. El juez Diego dice, una de las medidas, cese de actos perturbatorios e intimidatorios frente a esos actos de violencia económica, más allá de otras medidas que pueda tomar el juez. ¿Esa medida se puede dar? Claramente sí. Si la medida específica es cese de actos perturbatorios e intimidatorios frente a un acto de violencia física, sexual, psicológica y por supuesto también económica. Lo que yo digo con este ejemplo burdo es que cada una de las medidas que están, por ejemplo, el artículo 4 de la 24.417 o el artículo 7 de la ley 12.569 de provincia, pueden ser interpretados conforme al tipo de violencia. Ejemplo, la medida de exclusión del hogar. Si dentro del rubro de alimentos está la habitación y la vivienda, la negación de la vivienda, donde estaba el grupo familiar, en la cual hay niños, niñas y adolescentes, esa limitación, ese desalojo, esa interpelación, esa coerción, claramente podría configurar un ejemplo de violencia económica. ¿Se entiende? Si limitar un recurso es violencia económica, lo dice la 26.485, el artículo 5, fíjense, habla de limitación de un recurso.
Si no, fíjense en Google, ahí chusmeen en Internet. Limitar el recurso de vivienda podría ser un ejemplo de violencia económica. Y si yo tuve que huir de mi hogar con mis hijos, tuve que salir con mis hijos, por un acto de violencia física y psicológica por parte de mi pareja, y también económica, y tuve que salir del hogar, yo también puedo plantear que esa limitación de un recurso a mí me está menoscabando y me está produciendo violencia, ¿sí? Porque no es que yo huí voluntariamente y con toda la libertad, huí en un contexto de violencia, ¿sí? Pero esto es para pensar, es como la otra medida, fijación de una cuota de alimentos provisorios, del artículo 7 de la ley de provincias, ¿sí? Hablo mucho de provincia de Buenos Aires porque estamos dando una charla para las amigas Mar del Plata, entonces provincia de Buenos Aires obviamente va a primar. Artículo 7 de la ley 12.569, que fue modificada por la 14.509, en la cual la modificación de la 14.509 viene a cuenta y en sintonía de la 26.485. Esto es claro. La medida de fijación de una cuota de alimentos provisorios, ¿es una medida contra la violencia económica frente al incumplimiento alimentario? Sí. ¿Podría ser una medida por más que no haya situaciones de violencia económica previa? Sí, yo lo puedo plantear. No hubo violencia económica en negación de alimentos, pero yo lo denuncié a mi pareja y el juez fija una cuota de alimentos provisorios. Pero también podría ser el supuesto en el cual yo en la denuncia planteo, junto a una situación de violencia, ejemplo, física, psicológica, planteo una cuestión de violencia económica por haberme negado los alimentos, y puede ser que el juez o la jueza fije una cuota de alimentos provisorios para poder, de alguna manera, poner un coto a esta violencia económica, ¿sí? La medida de fijación de una cuota de alimentos provisorios es muy interesante el planteo, ¿no? Porque si uno estudia en sí la medida, también hay elementos de una medida cautelar genérica, como si sin necesidad de hablar de violencia, existe la medida de alimentos provisorios sacándola de la legislación especial de protección contra violencia familiar. Lo que yo hoy digo, invito, es al contrario, incorporémosla a la medida de fijación de una cuota de provisoria, incorporémosla dentro del procedimiento de violencia familiar. Porque está dentro de las medidas del artículo 7. Es interesante hablar de violencia económica en el procedimiento de violencia familiar porque existe la idea o la intervención o la práctica que frente a una denuncia de violencia física, psicológica y demás, hay una medida que ponga un freno para que la violencia no se repita. Pero esas situaciones de violencia no adicionan o no incorporan la violencia económica. Es como decir, bueno, déjalo para otro planteo de fondo, déjalo por otra vía que corresponda, pero esta no la es. Es como decir, esto no es el tema que estamos hablando, esto es violencia. Si vos querés hablar de cuestiones económicas, andá por la vía que corresponda. Yo esto lo discuto mucho porque si recién dije que si dentro del artículo 7 está una medida, como por ejemplo la fijación de una cuota de alimentos provisorios, que podría ser una medida contra la violencia económica, ¿por qué no la resuelven? ¿Por qué no la toman en cuenta? Porque no estoy pidiendo un proceso de alimentos de fondo, estoy pidiendo una medida de protección dentro de un procedimiento de violencia familiar. Ya sé que es breve, corto, cautelar y demás, ya lo sé. Por eso pido una medida de protección en un procedimiento de violencia familiar que contemple dicha situación y dicho contexto que yo vivo, ¿sí? Hablar de violencia económica en el proceso de alimentos es algo, para unos es algo alejado, para otros es algo como que se puede hacer, que es posible, pero el proceso de alimentos sabemos que es un proceso de fondo y que tiene una producción, que tiene etapas, es un proceso de familia. Ya en un proceso de alimentos generalmente no se discute la existencia del derecho alimentario de un niño o niña adolescente. Yo sé que es mi hija, yo sé que es mi hijo, yo soy el padre, pagar tengo que pagar. Estamos poniendo en la mesa un derecho humano esencial básico que es el de alimento. Lo que uno podría discutir en un proceso de alimentos es la cuantía. ¿Cuánto voy a pagar siendo padre? ¿Y de qué manera lo voy a pagar? ¿Del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 15? ¿Y qué voy a pagar? ¿No? Pero ya la existencia en sí del derecho alimentario no la voy a discutir. Pero en ese proceso de alimentos yo puedo denunciar situaciones de violencia económica, por ejemplo, psicológica, ¿no?
pero para la estructura procesal del proceso nos remitimos a la misma de siempre, ¿no? Con el aditamento de plantear situaciones concretas de menoscabo de recursos, ¿no? Por ejemplo, la violencia económica simbólica que ejerce el demandado al contestar la demanda, ¿no? Como pasó con un fallo de Río Tercero, el fallo de Río Tercero Córdoba, ¿sí? Que yo creo que ahí escribí algo de ese fallo, voy a poner contribución. Era un fallo en la cual la contestación de la demanda tenía algo que se hablaba del lenguaje androcéntrico, ¿sí? Algo ya el hombre con sus dichos denotaba violencia simbólica al contestar la demanda en un proceso de alimentos, ¿no? Entonces esto también fue contemplado por la autoridad judicial, ¿no? Para intimarlo a capacitarse a él y también al colega, ¿no? Creo que está acá el fallo, ¿sí? Acá está, se habla del concepto de contribución económica, se lo voy a pasar a ustedes, ¿les parece? Se los paso en el chat, así ustedes lo tienen a mano, porque está el fallo también comentado, y también van a tener ahí como un artículo en formato diario, de Diario Digital Femenino, que es un diario en el cual yo cada 15 días publico, ¿sí? Ahí les va a llegar, a ver si después si alguien lo puede abrir para verificar, mejor. O sea que empezar también a hablar de la violencia simbólica que ejerce el demandado al, por ejemplo, al asumir exclusivamente a la progenitora como responsable parental, su conducta procesal y demás, ¿no? O sea que en un proceso de alimentos de fondo, para fijar una cuota, yo puedo plantear una situación de violencia económica. El incidente de aumento o modificación de la cuota alimentaria. Sabemos que si uno pide un aumento de la cuota alimentaria, previamente existe una cuota fijada, y la recurrente está disconforme con su cantidad, porque no alcanza, los chicos son mayores, hay otras necesidades, hay otros gastos, en donde la incidentista va a plantear argumentos para pedir un aumento. Algunos de ellos pueden, bueno, cambio de edad, necesidad de un trámite atinente a la salud de los mismos, cambio de institución educativa y demás. En ese incidente se pueden plantear situaciones de violencia económica, como por ejemplo el desgano del incidentado en cumplir lo fijado, el aletargamiento intencional para incumplir, la actitud procesal, etc. ¿Sí? Después el incidente de reducción de la cuota alimentaria. En este incidente de reducción de la cuota alimentaria hay una cuota previa, hay una cuota prefijada, en la cual dicha cuota prefijada, dicha cuota previa, el recurrente pide que se reduzca. Pide una reducción, ¿sí? Entonces tiene que dar argumentos para decir de que la cuota alimentaria fijada previamente salta, entonces pido la reducción de la cuota alimentaria, ¿sí? ¿Para qué la gente me está... Bien. Hola Johnny, estoy en clase. Ahora te contesto. Bien. En ese incidente de reducción de cuota alimentaria se puede plantear la recurrida, puede plantear una situación de violencia económica. Puede decir que pide reducción de cuota alimentaria y en su momento no la cumplió de manera total. La cumplió de manera parcial, de manera discontinua, de manera tardía, en donde los derechos alimentarios son continuos, son derechos alimentarios que deben ser garantizados diariamente, y no lo ha hecho de esa manera. Se ha interrumpido un tratamiento de salud y ahora pide reducción de la cuota alimentaria. Esto no parece justo, no parece bien. Y después está el cese de la cuota alimentaria. Cuando el progenitor demandado con proceso de alimentos pide el cese de la cuota alimentaria. En este cese también va a estar en juego los argumentos, y también se podría plantear de que en su momento no se ha cumplido la cuota alimentaria fijada a término, no se ha cumplido de manera total, solo pagos parciales, de manera discontinua, de manera incluso espaciadas, y bueno, esto también a tenerlo en cuenta, ¿sí? Yo pienso que el problema de hablar de negación de alimentos como violencia económica no es un problema de fundamentos, que hay fundamentos normativos para hablar.
es un problema de trabajo que requiere por parte nuestra el esfuerzo de empezar a cotejar las situaciones que se me presentan para encuadrarla como violencia económica, fundarla normativamente y pedirle al juez o a la jueza que contemple esa situación de violencia económica que he detectado y que he encuadrado. ¿Se entiende? Yo pienso que ese es el problema por ahí de implementación práctica para hablar de violencia económica, porque está también el temor, el resquemor de usar esta herramienta cuando es un tipo de violencia como los demás, ¿sí? Entonces se tiene el temor de patrimonializar la cuestión. No la estamos patrimonializando, estamos de alguna manera contemplando esa integridad junto a la física, psicológica, sexual, la integridad económica o patrimonial al momento de pedir, por ejemplo, alimentos, ¿sí? Yo quiero dejar el lindo espacio de preguntas para que cada una pueda hacer la pregunta que quiera, y si no, bueno, si veo que está muy silencioso, yo agrego cosas. El silencio es terrible. El silencio para un docente es terrible. Así que, si alguien quiere preguntar, Débora, te dejo para moderar un poco si quiere, o como ustedes quieran. Si puede habilitar el micrófono, y si no, pueden escribir por chat y yo lo leo. A mí, por ahí, para romper el hielo, a mí se me plantea lo siguiente. Uno, a mí nos ha pasado en expedientes de protección contra la violencia familiar en donde solicito una prestación alimentaria provisoria y el juzgado no me la fija. No me dan argumentos y lo único que me ponen generalmente es, bueno, inicie las acciones de fondo. Entonces, ¿qué tengo que pensar por parte del juzgado? Esa es siempre mi pregunta, ¿no? ¿Por qué toman esa decisión cuando la ley explícitamente dice que una de las medidas que puede tomar el juez o la jueza es fijar alimentos provisorios? Además, no ni siquiera que es de la 12.569, ya viene de la anterior Ley Nacional de Violencia, la que teníamos, cortita, horrible, en términos totalmente... Tal cual. Esos fundamentos son los mismos que tenemos. Acá hay un artículo que capaz que lo conocen de Hammurabi, yo lo uso mucho, que habla de eso de recurra por la vía que corresponda, que es un artículo de Hammurabi Online, que es muy cortito porque el formato que planteaba la editorial cuando se hicieron esos artículos era un formato más chico, más pocket, en la cual lo mismo comparto absolutamente, Débora. No pasa por los argumentos para pedir una medida dentro de un procedimiento de violencia familiar. Pasa por muchas veces la renuencia por parte de los operadores y operadoras, o incluso el desconocimiento, por más que lo tendrían que conocer, de conocer esta medida de protección frente a una situación de violencia económica. Y de cuenta que te diga, yo soy el juez y te digo, Débora, doctor Alvarado, si usted sabe que está el proceso de alimento, ¿por qué no hace el proceso de alimento? ¿Y por qué pide, en este procedimiento de violencia que es acotado, pide alimento? Entonces, lo que va a decir Débora, lo dijo recién, yo no estoy pidiendo alimento en un procedimiento de violencia, yo estoy pidiendo que fije una cuota de alimentos provisoria para poder sopesar las cuestiones alimentarias en este contexto de violencia. Yo posteriormente lo pediré, dirá Débora. Yo después sí voy a pedir alimento que fije una cuota definitiva, pero yo ahora acá estoy pidiendo una medida. Ahí van saliendo preguntas, me parece. Sí, por ahí agregando a lo que señala Débora, y más porque también corresponde al Departamento Judicial de Mar del Plata, comparto el sentimiento de decir, uy, si lo encuadro como violencia económica, lo explico, lo detallo, cambio la redacción, lo hago de manera punteada, en párrafo, para visibilizar justamente que hay una violencia económica, sumado al pedido de alimentos provisorios en el marco de una violencia, y siempre es resolución, un renglón, inicie las acciones de fondo. Mismo sucede en las audiencias, donde se pregunta, bueno, pero ¿ustedes van a iniciar las acciones de fondo? Sí, llegado el momento, hoy en día lo puedo hacer. Lo primordial es preservar a la víctima y al grupo familiar, o sea, la cabeza lo primordial era eso, y a ver, porque también es lo que siempre decimos, iniciar la batería de acciones, de todas las acciones de fondo,
también es un desgaste para la persona que está en una situación de violencia, que gracias a que pudo fortalecerse y avanzar en un paso de hacer una denuncia. No es tan fácil iniciar las acciones de fondo, ni económicamente, ni emocionalmente. Entonces, esto a veces uno tiene la sensación de decir, a ver, la teoría la tenemos, pero ¿cómo hacemos para que suceda en la práctica? Yo me pongo contenta cuando leo Río Negro, o como vos compartiste lo de Corrientes, o sea, decir, bueno, ¿cómo hacen en otras jurisdicciones para lograrlo? Porque uno lo plantea, busca la manera, lo replantea. A mí, por más de que me digan, inicie las acciones de fondo, yo la violencia voy a seguir planteándolo hasta el cansancio. Pero bueno, es como que a veces decimos, bueno, ¿de qué manera Sí. lo logramos? Sí. Es que es como vos decías, Lula, que es posible en los planteos. Lo que existe de la otra parte, muchas veces hay una renuencia y hay una negativa frente a lo que se puede aplicar y lo que está en la norma y lo que yo estoy pidiendo en un procedimiento de violencia, ¿sí? Es como bien dijiste vos, hay jurisprudencia naciente, hay jurisprudencia que contempla el tipo de violencia económica y es más que interesante y nos sirve a nosotras para seguir estudiando. Pero insisto que estos planteos tienen que seguir dando batalla porque estamos hablando de planteos planteos alimentarios en un contexto de violencia. Y ya hablar de que esa negación de alimentos es violencia económica, no estoy hablando de un incumplimiento específico, sino que estamos hablando de una actitud por parte de la parte demandada, de la parte denunciada, que es una actitud totalmente renuente y muchas veces consecuente al accionar judicial, es decir, la justicia de alguna manera no es que avala, pero para ser claro, la justicia de alguna manera considera, deja que se actúe de esa manera, entonces pasan años sin cumplir y estos incumplimientos alimentarios tienen que ser puestos en vista para decir, no, esto es violencia económica, la cantidad de veces que se pudo cumplir y no cumplió. Se fijó una cuota menor de concepto provisorio, tampoco cumplió. Se decretó en rebeldía, incompareció en las audiencias. Esto es violencia económica. O sea que la duda no está en el tema en sí. Lo que tenemos que apuntar, comparto, es a la implementación práctica, hacerla cada vez más operativa. Eso es algo que lo he visto que en varias provincias que está surgiendo. Pero bueno, es algo que hay que seguir remándola. Provincia de Buenos Aires tiene cosas muy interesantes, pero por supuesto por ahí no son suficientes para la cantidad de planteos que se dan con respecto a este tipo. No sé, ahí vamos a... ¿Querés que lea yo, Debo, o me ayudas vos? Yo te lo leo, no, quédate tranquilo, yo te lo leo. Acá Sandra pregunta, cuando se desconoce el domicilio del demandado, que muchas veces no es el del RENAPER, ¿se sigue notificando vía WhatsApp? La pandemia trajo, Sandra, la posibilidad de notificar vía WhatsApp. Pero igual, ojo, Sandra, porque la notificación por WhatsApp tiene el riesgo de la otra parte decir que no es fehaciente. Es decir, el tilde azul no significa ser notificado. ¿Sí? El otro día leí un fallo en la cual se lo sobreselló a un hombre por el delito de desobediencia porque fue notificado vía WhatsApp y él dijo que no fue notificado porque, obviamente, no le llegó y eso no le da certidumbre de haber sido notificado. Ojo con eso, Sandra, tratemos de buscar el domicilio del demandado y si no está el domicilio del demandado, Sandra, ver el domicilio laboral, el domicilio conocido, instrucciones precisas de ese domicilio y acudir por ahí a esa notificación por WhatsApp, pero también asegurar otras medidas, como decía un fallo el fallo ese que yo leí hace muy poco, no me acuerdo, ese de que le negó, lo sobreseyeron por delito de desobediencia porque fue notificado por WhatsApp. Entonces, empezar también a asegurar medidas en caso de que se notifique por esta vía, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Bien. Yolanda dice, en un proceso de divorcio, los alimentos para la cónyuge también en su gran mayoría deben contemplarse dentro de la 26485 y los provisorios no siempre se otorgan. Yolanda, me haces acordar a un fallo de Neuquén interesante de violencia, habla de violencia económica, es un fallo Neuquén, vamos a poner Neuquén,
le dieron alimentos provisorios a la mujer, claramente por su vulnerabilidad. Yo ya se los busco. A ver, ya, espero que encontrarlo porque nunca encuentro. Acá está, lo encontré. Este fallo no lo conocen muchos, es muy interesante porque se le da alimentos provisorios para la ex mujer que había sido víctima había atravesado situaciones de violencia de género, tenía un problema de salud mental y se encontraba en una extrema vulnerabilidad. De hecho, no tenía lugar para vivir y había sido alojada en un refugio María Teresa. Acá está, esto especialmente para vos, Yolanda. Te va a servir claramente empezar a entender esos alimentos. Sé que hay algún fallo de Roca, Río Negro, que fija alimentos provisorios para la mujer. Creo que hay fallos también en la Lomita, Formosa. Hay pocos fallos, pero son interesantes. Pero ese fallo, Yolanda, léelo por favor, y a ustedes también, que es sin desperdicio, ¿sí? Muy interesante. Gracias por tu pregunta. Ahí está el colega varón que se anima a preguntar. Jonathan. Jonathan dice, he ido a hablar a los juzgados que tiene por regla denegar alimentos dentro del proceso de violencia y no es desconocimiento, es lisa y llanamente denegación de justicia. Claramente la tutela judicial efectiva está puesta en tela de juicio, esta está puesta en juego, porque se estaría negando, se estaría restringiendo un derecho económico, se estaría negando un derecho alimentario en contexto de violencia, no un derecho alimentario cualquiera, sino en un contexto de violencia, por supuesto. Habría claramente una vulneración de la tutela judicial efectiva en orden alimentario, ¿no? Estamos hablando de los alimentos continuos y cotidianos que deben ser garantizados para esos niños. Niña y adolescente, por supuesto, buen planteo. Bien, el doctor Moreira dice, doctor Ortiz, buenas tardes. ¿Es necesaria una sentencia que fije los alimentos para plantear la violencia económica o ya lo puedo plantear en la demanda por los incumplimientos anteriores? Me inclinaría por la segunda. Muchas gracias. Si los incumplimientos anteriores están abiertos y se sigue la posibilidad de seguir planteando, yo puedo decir que dado los incumplimientos alimentarios, en tal, se había fijado esto, se incumplió, se había fijado esto, se incumplió, se había fijado esto, se incumplió. Hay un incumplimiento constante, hay un incumplimiento reiterado, han pasado, inventos, Marcos, han pasado 5 años, todavía estamos hablando de tratar de garantizar un derecho alimentario y este niño, esta niña o este adolescente no lo ha tenido. Claramente esto podría ser violencia económica. Por eso pido que esos incumplimientos sean tomados como violencia económica y que eventualmente se resuelva una medida de otro tenor, incluso con una medida combinatoria podría ser, ¿no? Que se le prohíba el ingreso a un restaurante, como pasó en Tandil, provincia de Buenos Aires, que se le prohíba ingresar a un espectáculo deportivo, como pasó también en Córdoba, como pasó también incluso en Tandil. O sea que empezar a trabajar con ese caso. Así que muy interesante tu pregunta, Marcos. Muchas gracias. A ver, acá, Lorena. Lorena pone, tengo 20 denuncias de violencia económica y la justicia especial de la materia no lo considera así. Hace un año no pasa un peso cobrando sueldo en blanco, pero no lo consideran violencia, junto con violencia verbal, simbólica y psicológica. Siempre tengo que esperar al juez de familia. Sí, bueno, esto es una reflexión, la verdad que lamentable, en donde no se considera la violencia económica como violencia cuando pasa el tiempo y dicha violencia, por supuesto, cala hondo en otros derechos, ¿no? En el derecho de poder mantener una vida libre de violencia, inclusive de violencia económica, ¿no? De poder tenerla, desarrollarse, tener recursos, alimentarse. O sea que estamos hablando ya de varias denuncias de violencia económica y un incumplimiento ya constante, un incumplimiento ya de larga data, ¿no? Esto daría para hablar del caso particular, ¿no? Que no es la idea, pero Lorena, a seguir intentando, a seguir viendo la manera de realizar los planteos, bueno, esto con algún abogado o alguna abogada que te lleve el caso, replantear las cuestiones, volver a lo mismo, a ver qué se puede pedir, bueno, hay cosas que hay que seguir luchando, por más que uno las vea difíciles, ¿no? Sí, después muchas gracias, doctora, hay varios mensajes agradeciéndole por los fallos también. Lo que se podría hacer, ¿para qué quiero terminar de contestarle a la compañera? Sí. Lo que se podría hacer es poner en cuenta todas estas situaciones, todas estas denuncias, todo ese trajinar institucional,
todo ese recorrido que una ha hecho para poder cobrar para cobrar alimentos, para cobrar una cuota alimentaria en concepto de alimentos, todo ese recorrido, todo ese circuito que se ha atravesado, también estaría bueno presentarlo en un escrito nuevamente para que el juez contemple esta situación y tome alguna medida frente a estas denuncias, que son más de 20 denuncias, entonces 20 denuncias, y que contemple todo esto. ¿Sí? Perdón. No, por favor. A mí lo que se me genera también en estas situaciones cuando el juzgado dice, bueno, inicia las acciones de fondo, no es una persona que, bueno, que tiene un trabajo o que es profesional y puede ejercer su profesión y tiene como para sustentar los honorarios de su abogado o su abogada, bueno, se inician. El tema es cuando no existe eso, ¿no? Y vos le dices a la persona, bueno, inicia las acciones de fondo y va a la defensoría, que nos pasa, va a la defensoría dice, bueno, no, empezamos con primero vamos a una audiencia de conciliación, pero bueno, en lugares separados, pero sí, igualmente implícita la violencia económica en esa situación, porque la persona que va a esa audiencia, porque está tratando de que le paguen o se pague una prestación alimentaria, sabe que la otra persona está ahí. Y es como que seguimos revictimizando, seguimos además ejerciendo violencia institucional y seguimos privando a esa mujer o a esa persona que sufre violencia de lo económico, porque sabemos cuándo están las regulaciones de honorarios, cuánto sale una consulta, los honorarios mismos de los profesionales, que hay que pagarse también. Nos pasa en el consultorio, yo estoy trabajando en el consultorio del Colegio de Abogados, nosotros trabajamos igualmente con la parte demandada, pero la creciente... nos vienen muchísimos convenios a homologar de defensoría, y hasta mismo uno los lee a veces, y la misma defensoría ejerce esa violencia económica sobre esa persona, porque a veces son, la verdad que le falta de todo, ¿no? Ni siquiera el otro día me pasó de leer uno, y ni siquiera me habían dicho si le pagaban o no le pagaban la obra social a un niño que era chiquito de 1 o 2 años. Entonces como que seguimos, ¿viste? Y no sabemos por dónde ir, a dónde va a terminar esa persona. Sí, ahí están planteando que en otro lugar, en Bahía Blanca, la propia Defensoría inicia las cuestiones alimentarias, ¿no? Jamás admitimos la conciliación en un proceso de violencia. Bueno, el artículo 28, último párrafo, prohíbe cualquier tipo de mediación o conciliación en violencia, ¿no? Por supuesto, eso está prohibido, lo plantea la norma, ¿no? El artículo 28, último párrafo, y sabemos que las cuestiones alimentarias propenden a mediar, pero acá estamos hablando de un contexto de violencia que frena cualquier mediación, porque incluso en caso de hacerse una mediación en un contexto de violencia, teñiría cualquier negociación el mismo miedo y la misma violencia que sufre una de las partes por parte de la parte agresora, ¿sí? Acá hay otro artículo, no, este no era, ¿no? Yo ya ahí repetí uno. Acá, yo le voy a pasar un artículo que habla de medidas contra la violencia económica y habla también de algunos fallos interesantes que por ahí los pueden servir. Ahí abajo, en Diario Digital Femenino, hay un artículo, ahí di un ejemplo de algunas medidas contra la violencia económica y ahí cito un fallo de Río Negro, ¿sí? Un fallo de Río Negro muy, muy interesante, ¿no? No, sí, igualmente el tema este de las audiencias, ahora, últimamente en las defensorías, si hay restricción de acercamiento, no se están tomando este tipo de audiencias de conciliación para generar un convenio. Pero tienen que esperar hasta que finalice la medida de restricción. Entonces hay una cuestión de violencia institucional, porque no sabemos cómo resolver eso, ¿sí? O sea, necesitamos sí o sí iniciar una prestación alimentaria, pero no tenemos ese paso previo que tratan de generar las defensorías, que me parece que viene también a zanjar un montón de cuestiones, como es estas audiencias, pero obviamente respetando, ¿no?, el tema de que no pueden estar juntos, porque hay que solucionarlo de alguna manera, aunque haya una restricción de acercamiento de una persona que está privada de una prestación alimentaria cuando tiene 3, 4 hijos, aún teniendo uno solo. O nos pasa también con bebés muy chiquitos. Pero pasa lo mismo, Débora, pasa lo mismo porque se toma esa cuestión alimentaria como no parte de la temática de violencia, entonces es como que al momento de poner en una balanza las medidas de protección,
se suelen tomar las típicas, que por supuesto son medidas importantes, prohibición de acercamiento, prohibición de contactos, esos actos perturbatorios, y por ahí las medidas que también son importantes, como fijación de una cuota de alimentos provisorio o alguna otra medida de seguridad, o a veces, no me quiero ir de tema, pero el régimen de comunicación provisorio o alguna cuestión que pueda surgir, entonces no se toman esas medidas o no se le da la importancia como medida de protección dentro de la norma cuando, insistimos, está establecida la norma, ¿no? No estamos hablando de algo de creación ni de ustedes ni mía. Nosotros estamos interpretando las normas, nosotras, estudiamos esto. Cuando uno estudia el derecho, interpreta una doctrina, una jurisprudencia, una norma, un reclamo, y eso es lo que uno hace, que a mí me pasa, el derecho me apasiona por ese lado. Pero bueno, esto tenemos que seguir insistiendo porque salen cosas interesantes y muchas cosas para seguir trabajando. Ahí creo que hacía Diego, otra... Sí, tengo 2 preguntas más, si puede ser. Sí, para que Florencia quiera hacer una pregunta, acá, bueno, Miriam dice, acá se inició todo junto inmediatamente. Bien. Florencia, buenas tardes. Una persona que debe pasar alimento y tiene una pensión, que hace poco me enteré que es por discapacidad, dejada por su padre difunto. ¿Se puede reclamarle algo? A la vista esta que no tiene ninguna discapacidad esa persona. Bueno, acá Florencia hay un tema. Si la persona que debe alimentos tiene una discapacidad, ¿tiene que pasar alimentos? Por supuesto que sí, pero también se pone en juego esa discapacidad al momento de fijar cuánto tendría que pasar. Porque el hecho que ese progenitor sea discapacitado, tenga una discapacidad, no lo exime absolutamente de no poner nada en concepto de cuota alimentaria. Esto no existe norma ni nada que diga, no, como el señor tiene una discapacidad no pone nada. Algo va a poner, si no pone él, veremos cómo el reclamo se traslada a otra persona. Acá dice que esta persona no tiene ninguna discapacidad. Si esa persona no tiene ninguna discapacidad, uno tiene que presentar los elementos para decir que esta persona no tiene ninguna discapacidad y la persona hace que tiene una discapacidad para eximirse de sus obligaciones alimentarias. Ya acá estaríamos hablando que esa conducta procesal es claramente atentatoria de los derechos alimentarios de esos niños, de esas niñas o esas adolescentes. Sí, Lula, perdón. Gracias. Sí. No, más que nada, pregunta, a ver si has tenido situaciones, a ver, en el caso de violencia económica, pero que también tiene que ver con esto que comentabas al principio de la CEDAW, que justamente prevé desde la fase económica, cuando, por ejemplo, en la práctica hacen el vaciamiento o el hurto de fondos de las cuentas bancarias, porque se manejaban con una misma clave de usuario de home banking, por ejemplo, que suele suceder mucho hoy en día, y ahí estamos en una encrucijada de que la mujer no puede ni proveer de los alimentos porque se quedó sin fondos en la cuenta bancaria. Obviamente en la violencia uno hace la denuncia, se hace la denuncia penal también, pero puntualmente con el tema de justamente que esto tiene que ver con, estoy privando de la cuota alimentaria porque el progenitor incumple y a la vez me deja sin el recurso económico porque se produjo el vaciamiento de las cuentas bancarias. La consulta apunta a ver si vos has tenido algún planteo o has realizado algún planteo en sede administrativa en los bancos invocando violencia económica y si has tenido recepción, ¿no? Me refiero a las entidades financieras de si comprenden el alcance para las bajas de cotitularidad de las cuentas, más allá que obviamente uno vaya por la vía judicial, ¿no? Pero si en sede administrativa has tenido alguna recepción. Mira, Lula, los bancos van a dar de baja y demás, depende por supuesto de la decisión judicial. Ellos con la decisión judicial van a tener de alguna manera la anuencia para poder dar de baja a las cuentas que son cotitulares y demás. Yo de banco no sé mucho, pero lo que vos estás demostrando es que acá hay una doble vulnerabilidad económica, porque ese menoscabo de recursos, por supuesto, atenta con los derechos alimentarios cotidianos y básicos de esos niños, niñas y adolescentes. O sea que acá no pasa por ser una cuestión propia de la pareja, de la violencia económica en la pareja, sino que se traslada ese menoscabo de recursos a esos hijos, a esas hijas. Por supuesto que si esto depende de una producción de prueba
y la autoridad judicial contempla esto y manda a que se suspenda la constitucionalidad, manda de alguna manera alguna medida específica o alguna instrucción precisa que haga el banco lo va a hacer claramente con una orden de la autoridad judicial. Entonces, primero vamos a tener que pasar por el paso previo judicial para poder de alguna manera conmover a la institución bancaria, conmover en el sentido que lo haga, y frenar de alguna manera esa situación que está claramente alterando y dilapidando los recursos de la mujer y van de menos los derechos alimentarios de sus hijos. Fíjense cómo va, el perjuicio va escalonado. No solo perjudicas a ella, sino que ella no tiene recursos en esa cuenta y no va a poder darle comer a sus hijos. Eso creo que entendí que es eso. Sí, sí, en sí apuntaba más allá del planteo en sede judicial, si habías tenido alguna experiencia de plantearlo en sede administrativa y más allá del planteo judicial, obviamente, y de que después por una decisión de la justicia, si por ahí la entidad bancaria había tenido otra recepción como sector privado, ¿no? De trabajar también con perspectiva de género y entender lo que es una restricción, lo que es la violencia económica. Ya, ahí estaríamos ya Años luz. avanzando demasiado. Imagínate, un derecho bancario con perspectiva de género. Yo leí muchas cosas interesantes, derecho tributario con perspectiva de género, leí muchas cosas interesantes, de O'Donnell creo que es una jueza en lo tributario, muy interesante, pero bueno, ahora entiendo, las buenas prácticas bancarias con perspectiva de género, por supuesto, Exacto. los bancos se reúnen a elaborar buenas prácticas. Empezar a hablar de buenas prácticas bancarias con perspectiva de género es un tema interesante, pero insisto, esto ya me pongo en abogado del diablo. Sin una orden judicial, los bancos no van a hacer nada. Es como cuando el fallo ese que se le prohíbe la publicación, que se le prohíbe, que se ordena que Facebook saque un perfil, hablando en criollo, en un caso X de violencia. Entonces, si no hay una orden judicial por el cual Facebook tenga que sacar ese perfil, Facebook no lo va a sacar, va a decir, no, a otra cosa, tengo otras cosas para hacer. Ya con la orden judicial, que es de cumplimiento obligatorio, probablemente dicha empresa saque el perfil ese por el contexto de violencia y demás. Al sacar el perfil, ¿está haciendo una práctica de política de género? Sí, claro que sí. Pero está bueno tu planteo, empezar también a ver cómo los bancos se están comportando frente a estas cuestiones, ¿no? Me hace acordar a una serie, no me acuerdo cuál serie, no sé si era Gambito de Dama, creo que sí, no, era una serie en la cual la mujer llevaba plata todos los meses al Banco del Pueblo. Entonces, como una vez llevó plata y le dijeron que no había nada. ¿Quién había sacado la plata? El esposo. El esposo no necesitaba ningún permiso del banco, porque él podía sacar la plata porque era el esposo. Estamos hablando de tiempos luces, imagínense. Creo que era Gambito de Dama o Madame Walker, creo que era una de esas series muy interesantes, pero me llamó la atención porque iba todos los meses ahorrando plata para salir de la violencia, abría la cuenta y cuando volvía a poner plata decía, no, está vacío, no tiene nada. Entonces, ¿por qué? Y porque vino su marido a sacarla. ¿Y pero quién le dio permiso a sacar la plata del marido? Ah, no, señora, es su marido. Ya está, presentó la libreta de matrimonio que es su marido. O sea que esto también nos lleva a reflexionar, ¿no? A pensar. ¿Sí? Ahí está Roxana ahí, haciendo su litigio. Tendría que volver, por supuesto que sí. Ahí está el planteo judicial. Y también el planteo de la violencia económica para de alguna manera que la respuesta judicial tenga asidero legal y contemple ese 50% que deba devolver, ¿no? Hay un fallo correntino en la cual el juez obliga a un señor en una acción reivindicatoria a devolverle el inmueble a la mujer porque se da en un contexto de violencia. Ella le prestó un inmueble a su pareja para que se vaya, para que salir del contexto de violencia. Cuando él se lo quiso, cuando ella pidió para que se lo devuelva, él no se lo quiso devolver. Como diciendo, es un comodato gratuito, yo estoy acá porque vos me lo prestaste. Cuando el juez vio el contexto en el cual se dio esto, que era un contexto de violencia, era un escenario de violencia familiar, el juez, mediante un proceso de una acción real, de una acción reivindicatoria, ordena que le devuelvan inmediatamente el bien. O sea que fíjense cómo las cosas van variando. Y habla de violencia económica, porque claramente el menoscabo de recursos es violencia económica. O sea que fíjense cómo se va comportando la jurisprudencia, ¿no? Que como estamos charlando, por ahí no es suficiente, pero la que aparece, uno como que la va aprovechando, ¿no?
Yo estoy con los mates porque con la garganta estoy con el mate ahí. Ay, sí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta? Yo para ir ya cerrando, porque la verdad que te retuvimos un montón. A ver, Al contrario, me encanta. Me escuchándote, encanta. porque la verdad que me haces pensar mucho, ¿viste? Da para pensar, da para pensar. Sí, da mucho para pensar. Porque es un tema muy complejo de violencia económica. Sí, sí, coincido. Coincido, además, es transversal a todo, como el mismo género, ¿no? El tema de la cuestión económica. Y más en la situación actual, ¿no? De crisis. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Ahí me están pidiendo el fallo este. Ah, Si lo encuentro, me dejan un minutito. sí, por favor. Es muy interesante ese fallo, ¿no? Como estoy estudiando todo el tiempo, siempre tengo cosas para ver y para hacer. Entonces estoy todo el tiempo... Acá está. Acá no, me parece que está el fallo completo, pero está la nota de opinión con la cita y todo, de reuse. Así que ahí lo van a poder disfrutar. Es muy interesante el fallo y da mucho para pensar. Yo cuando salen estos fallos tan interesantes, ahí fíjense si lo pueden abrir, porque yo soy bastante maleta. No, sí, sí, ahí se abre perfecto con el link. Perfecto. Ahí era un local, sí, local era. Local, comercial. Era un inmueble, sí. Sí, sí. Perfecto. Sí, es un fallo correntino. Corrientes tiene una jurisprudencia muy interesante que ha sacado, han venido trabajando y bueno, es una de las provincias muy interesantes. Y solicitar medidas dentro del ambiente de violencia familiar, por supuesto, dentro del procedimiento de violencia familiar, Sandra, se pueden pedir medidas contra la violencia económica, como las medidas que están establecidas o alguna medida que incluso no esté establecida también. Comodoro Rivadavia Chubut fue uno de los primeros, 2016-2017, que en un expediente de violencia familiar, sumado a una situación de violencia psicológica que vivía la señora y su hija adolescente, fijó el juez una multa frente a la violencia económica en un expediente de violencia familiar, no en un proceso de alimentos, no en una cuestión de incidente, en un procedimiento de violencia familiar por sugerencia del equipo técnico interdisciplinario del juzgado Comodoro Rivadavia Chubut, se impone una multa frente al tipo de violencia, ¿sí? Esa, me está haciendo trabajar como condenado, para ver, un fallo, a ver, ¿qué dice? Ya te busco el de Comodoro. Esto parece un concurso. Es esos concursos que te hacen preguntas y tenés que ir buscando. Acá lo encontré. Yo lo comenté hace mucho tiempo, es medio viejito, así que no se asusten si tienen alguna cosa media rara. No rara por ahí, en el sentido que usted dice, esto yo ya lo vi. No, pero pensemos que es un fallo muy interesante, es un fallo como Comodoro Rivadavia Chubut, que es un fallo más o menos del 2016, o sea que tiene sus años. Acá está. Ahí Sandra va, ahí está. Ya está. Me han sacado todo, Débora, todos los materiales habidos por... Lorena, hay muy levantada la mano. ¿Querés decir algo o lo querés escribir por el chat? Hola, ¿se me escucha? Porque estoy en la calle. Sí, ¿no? Lorena. ¿Se me escucha? Voy a apagar la cámara porque estoy en la calle. La pregunta es, mira, yo recién te comentaba que los juzgados de violencia de Córdoba es como que no toman el juzgado específico de violencia de Córdoba, o sea, no es un fuero dentro del juzgado de familia, se creó un fuero específico de violencia. No toman el contexto, que es el tema, ¿no? Porque no es solo a veces el no pago de la cuota, es el no pago de la cuota, el no cumplimiento del régimen comunicacional. Muchas veces hay mensajes verbales que ellos pueden contratar del teléfono con tonos violentos, también pueden contratar cuestiones simbólicas, como que son muchas cosas. Y por ahí decir la cuota sola es una cosa aislada,
Pero si se tomaran el trabajo de preguntar al juzgado de familia si está registrado que la cuota no se paga, si se tomaran el trabajo de ver los celulares, si se tomaran, es como, yo siento como que la minimizan, como que no les importa que le hagan pagar a los chicos los platos rotos por no considerar todo el contexto. Yo no sé si tenés un fallo que hable sobre eso, porque la verdad que es por ahí un poco molesto sentirse desoído porque crean un fallo específicamente para esas cosas y después si no hay un golpe todo lo demás no existe. Esa es mi pregunta. Sí, la violencia económica, cuando hablamos de incumplimiento alimentario, por supuesto, no se da solamente por el no cumplimiento de una cuota. Hay convergencia de otros tipos de violencia, física, psicológica, simbólica, o no, depende de cada caso particular, eso sí. Segundo, hay jurisprudencia, ahora casualmente no tengo, pero ahí con los artículos que mandé, a veces hay ejemplos de jurisprudencia citada sobre esto de la violencia, bueno, de las contestaciones, de las agresiones verbales, esto también está, en Diario Digital Femenino hay algunos artículos en la cual del fallo, creo, de Catamarca, de la doctora Olga Amigot, en la cual intima al colega que se capacite, intima al demandado también, o sea que hay cosas que uno puede también ir buscando y buceando para poder plantearlo, ¿no? Para poder plantear que se considere el contexto cuando uno plantea una cuestión económica, ¿no? Que no es económica, sino converge con otras cuestiones, ¿sí? Ahí creo que estuvo buscando Débora algo también, y es interesante ese planteo, ¿no? Pero bueno, estos planteos, como son muy particulares, yo no puedo hablar de casos particulares y privados, yo trato de dar siempre algún lineamiento general, ¿no? Para empezar No es por el caso particular mío, es porque le pasa a un montón de personas que hacen los mismos planteos en Córdoba. Entonces, bueno, es algo como un poco, capaz que hay gente del juzgado de violencia dentro del curso y bueno, por ahí se enojan, pero es como... estamos aprendiendo, estamos practicando, estamos pensando un tema, por eso digo que la violencia económica converge con otros tipos de violencia, debe ser contemplado todo el contexto al momento de resolver conforme al tipo de violencia, ¿sí? Eso es lo que yo trato de remarcar siempre al principio, ¿no? Que hay un contexto por el cual uno pide que dicha situación sea encuadrada como violencia económica y sea contemplada por la autoridad judicial, ¿no? Y eso también hay que tener mucho cuidado porque el paso del tiempo aletarga más el ejercicio de un derecho alimentario para un niño, niña, adolescente, y esto lo perjudica. Han pasado años y años y años sin proveer alimentos y esta negación de alimentos claramente lo perjudica, lo daña, e incluso se habla de daños y perjuicios derivados del incumplimiento alimentario, o sea que ahí estaríamos hablando de un tema separado, un tema anexo. Bueno, Doc, la última y ya te dejo ir, lo prometo. Acá María José Videla dice, ¿qué herramienta se puede utilizar para solicitar aumento de cuota cuando el alimentante cobra su sueldo mitad en blanco y el resto en connivencia con el empleador en negro? Ya se envió al Departamento de Trabajo, pero no constató la irregularidad. El alimentante cobra su sueldo en mano no bancarizada. No, al contrario, gracias a vos, Lorena, por preguntar, por sumarte a las capacitaciones. Esto es importante. El conocimiento nos ayuda mucho a aprender y a adquirir estas herramientas, ¿no? Que son nuevas, pero no hay excusa para no usarlas. Eso digo yo siempre. Algo es nuevo, pero no significa que no lo puedes usar. O sea que hay que usarlos. Como operadores y operadoras estamos obligados a usarlos, ¿no? Desde nuestro rol profesional, institucional, tenemos que usarlos. María José, bueno, la pregunta María José dice, bueno, acá hay también esa connivencia, también tendríamos que ver la responsabilidad, tendríamos que plantear judicialmente la responsabilidad del empleador, porque dicha responsabilidad del empleador estaría perjudicando los derechos alimentarios en su totalidad para esos niños y adolescentes. No es lo mismo decir que cobra 10 que cobra 50, porque que cobra 10, eso va en desmedro de la cuantía alimentaria de esos niños y niñas adolescentes. Acá habría que profundizar más
las cuestiones desde el punto de vista más de prueba. Parece que es un tema más de prueba, ¿no? Y también calificar esa conducta procesal de ese alimentante que es totalmente obstaculizadora y renuente, ¿sí? Hay un fallo de Chipolete y Río Negro en la cual el señor entregaba recibos de haberes apócrifos con un monto menor. Y cuando fue cotejado esos recibos de sueldo con los que entregó la parte empleadora entregó los sueldos real. Y él dijo que ganaba menos porque hizo una modificación con un archivo, creo que de computadora, de PDF, no sé qué. El juez de Río Negro calificó ese accionar de ese demandado al haber presentado recibos de haberes apócrifos, dijo que ese accionar era un claro ejemplo de violencia económica, porque perjudicaba los derechos alimentarios de esos niños, niñas, adolescentes. O sea que me hizo acordar ese fallo, María José, que a ver si lo tengo, lo voy a buscar. Y está buena, claro, adulteró los recibos de sueldo, ¿no? Acá lo encontré. Acá encontré que él adulteró los recibos de sueldo, está justo en la página del Poder Judicial de Río Negro, ahí está el fallo, un poco de la historia del fallo, ahí está, lo tienen acá. Así se lleva mucho material para ver. Y esto es un ejemplo de cómo el juez contempla esa conducta procesal del demandado, la contempla como un claro ejemplo de violencia económica, ¿no? De violencia económica, y después, al momento de decidir, vuelve a los valores reales para que pueda cumplir lo que no cumplió. Que pueda cumplir lo que no cumplió y hacerlo también responsable por eso, ¿no? Así que ahí van a poder fijarse también. No sé si, a ver, ¿lo mandé bien o no? Me parece que no se lo mandé bien. Eso lo voy a volver a mandar de nuevo. Intento. A ver. Perfecto. Ahí está. Intento de nuevo, Maricel. Ahí va. Fíjate si lo puedes abrir ahí. Fíjense, por favor. Sí, perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias. Débora, no me quiero ir sin agradecerles. La verdad que mi historia de amor con la gente de Mar del Plata empezó hace unos años, que fui por una jornada de discapacidad muy interesante. Así que agradezco mucho a las doctoras de allá también, a los doctores. La verdad que el cariño que han tenido el Colegio de Abogados de Mar del Plata es muy lindo, es muy familiar y a mí me gusta. La verdad que cada vez que voy, me gusta, la paso bien y me gusta como los colegas de provincia de Buenos Aires, hablando de Mar del Plata, cómo se están capacitando en esto. Así que vos sabés, Débora, y lo saben también, que yo siempre que me invitan a participar, siempre digo que sí. Siempre digo que sí y hay muchas cosas para trabajar y hacer. Así que de mi parte, muchísimas gracias, en serio. No, acá los y las agradecimos somos nosotros. La verdad que siempre es un placer escucharte y compartir estos momentos de debate y de producción de ideas, de brainstorming. La verdad que uno se va, me pasa lo mismo con la doctora Aida Kermermacher de Carlucci. Uno la escucha y te genera esas ganas de sentarte a escribir y empezar y a decir y hacer y bueno, y generar esta creatividad que tiene el derecho. Así que y la saluda a Agostina Cocha, una colega de Córdoba también. Muy interesante también el trabajo que hacen allá en algunos lugares de Córdoba. Un beso grande a María José, ahí Elso volvió ahí a las capacitaciones, muy bien ahí, doctor Solar. Así que muchas gracias, Débora. Y sí, la idea es abrir ideas. Uno no puede decir lo dicho. Uno, cuando revisa lo que yo hablé, vuelvo a cambiar las cosas, no es que digo todo lo contrario, sino que refuerzo algo que dije y a veces con una jurisprudencia. O sea que trato de abrir un poco más la cabeza para seguir repensando estas cuestiones. Coincido. Lula, ¿querés decir algo? Así ya terminamos. No, agradecerte nuevamente, Diego. Siempre cuando organizamos el calendario del año, siempre tu nombre está presente y siempre ahí con Debo buscando fechas y tratando siempre de acompañarnos, que como decís, tratamos de que para los colegas, para las colegas y los colegas sea enriquecedor
todas las actividades que hagamos y vos siempre ahí aportando tu granito de arena, así que agradecerte en nombre del colegio y del instituto. Muchas gracias, ahí veo Tierra Misionera presente, mis amigos de Jujuy, mi amiga de Jujuy también. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañar las actividades. Y les cuento una primicia, en horas sale el tomo 2 de Violencia Económica. El tomo 2 de Violencia Económica habla de violencia económica en el régimen patrimonial del matrimonio, habla de violencia económica en las cuestiones societarias, y habla de violencia económica también en las cuestiones, en las uniones convivenciales, en los efectos patrimoniales de las uniones convivenciales. O sea que en horas, no digan nada, en horas sale el tomo 2 de Violencia Económica. Excelente. Buenísimo, una gran noticia, gran. Así que la vamos a presentar ahí.